Buenas noches, mis queridos oyentes. ¿Alguna vez deseasteis a un amigo que nunca os abandonara? ¿O a un juguetero que creara para ti los más hermosos obsequios? Pues tengan cuidado con lo que desean, porque Jason, el fabricante de juguetes, puede ser ese amigo perfecto, pero con un alto precio. Sin más que decir, acomódense en la oscuridad, abracen sus muñecos más queridos y recen, si es que aún les queda fe, porque una vez que Jason pone los ojos en ti, jamás te dejará ir. Vamos con el relato. No tengo muchos recuerdos de mi pasado. Los rostros de mis verdaderos padres eran como máscaras desteñidas en mi mente. Yo solo tenía algunos restos de mi infancia, nombres sin rostros y una oscuridad total. A la edad de 9 años había pasado algo en mi familia. Mi trauma fue tan profundo que me hizo olvidar la mayor parte de mi vida. Yo solo tenía un borroso recuerdo relacionado con mi mejor amigo. Él era el único que tuve en toda mi vida. Era una imagen pegada en mi mente, que va junto con la risa de fondo y la melodía de una caja de música. Entre los orificios traseros de mi amnesia, alcancé a ver sus ojos color miel y su cabello caoba oscuro. Recordé su sonrisa amable, pero nada más. El resto desapareció en la oscuridad. Así lo hice. Los recuerdos regresaron al orfanato de donde yo nací. Impresionantemente, tuve padres, Magdalena y Steven, los que me llevaron de vuelta a la cálida sensación de tener una familia. Yo adopté un sentimiento que se me había olvidado. Ellos me criaron en su casa hasta la edad de 15 años. Mi amnesia me llevó a ir a exámenes psicológicos y chequeos, que año tras año lentamente empezaron a fallar. Parecía que yo no sería capaz de recuperar mi memoria. Por un lado, quería saber lo que pasó, pero por el otro, una extraña sensación de angustia surgió, algo que no deseaba. Obviamente, hubo alguna consecuencia desagradable para mí. Era como el presentimiento de ser perseguida por algo. Los especialistas dijeron a mis padres que debe haber sido relacionado con un recuerdo particular que fue estimulado continuamente. Ni la causa, ni lo que era exactamente, era clara. Pero a pesar de mis esfuerzos no podía concentrarme en él. Me sentí como si estuviera siendo observada, no por la gente, sino por los juguetes de peluche en mi habitación. Era estúpido, lo sé. Al principio eran simplemente juguetes, pero una y otra vez sus grandes ojos redondos parecían mirarme. Desde que era pequeña me pareció que los juguetes de peluche en mi habitación estaban vivos. Ya muchas veces traté de demostrarlo. Espié fuera de mi habitación con la puerta entreabierta. Entonces yo volvía tan pronto como podía y los miraba fijamente a los ojos, hasta sentir la sensación de ardor por no parpadear. Ese recuerdo era uno de los pocos de mi infancia que todavía me hizo sonreír. Pero las cosas han cambiado. Una y otra vez, los juguetes de peluche me miran. Casi parecía que querían ponerme a prueba y yo ya no podía más. La idea quedó en mi mente. A veces me parecía que se movían, moviendo sus pequeños rostros hacia mí. En otras ocasiones, hicieron ruidos en mi habitación. Esto no puede ser verdad, obviamente. ¿Por qué este pensamiento me persigue? ¿Por qué odio a los juguetes de peluche? A pesar de todo, ¿por qué no me deshago de ellos? Podía haberlos regalado a otros niños, o tirarlos a la basura. Un día lo intenté, realmente lo hice. Pero cuando tomé uno de ellos en mis brazos, un fuerte sentimiento de ansiedad y terror me detuvieron. Siempre acabo poniéndolos de vuelta en sus lugares, en los muebles, en mi cama, en los estantes. Tuve que tomar tranquilizantes. Solo había un juguete que cogía junto a mí durante las noches, a pesar de mi edad. No podía separarme de él y sentía un afecto familiar.
algo que se inició mucho antes de mi amnesia. Lo encontré en mi armario en el orfanato, y de ahí en adelante nos hicimos inseparables. Fue un conejito dulce con orejas caídas. Por un lado, era de color rojo, y en el otro lado, color caramelo. Llevaba un chaleco negro, con 2 mangas largas que le arrastraban hasta sus pies, y tenía un collar elegante con puntadas en cada borde de la tela. Su pequeño ojo izquierdo estaba cubierto con un parche, y en el centro, un botón negro. Fue divertido, pero parecía que era el único juguete de peluche inofensivo. Él dormía a mi lado desde que era pequeña. Esa noche se me escapó bajo las sábanas, quedándome dormida casi al instante entre las paredes viejas que crujían. Yo estaba de pie todavía en la oscuridad, sin poder moverme. No podía entender cómo terminé allí, rodeada solo por el silencio destilado. Algo viscoso agarró mi muñeca y me abrazó con tanta fuerza que un dolor instantáneo se disparó a través de mí. Un conjunto de uñas blancas penetró lentamente mi carne. Las veo cortando a través de mi piel, haciéndome sangrar. Grité y lloré, pero una risa cubrió mis súplicas desesperadas. Ella me pertenece. Una voz me susurró. Dentro de ese oscuro abismo, 2 brillantes ojos verdes aparecieron ante mí, a muy pocos centímetros de distancia de mi cara. Tú tan solo eres un simple obstáculo para mí. Se echó a reír por mi dolor mientras me perforaba. Tenía uñas como agujas. Arruinó mi cuerpo con herramientas oxidadas. Por el contrario, me dijo que me iba a arreglar. Me di cuenta de una puerta abierta. Era la única cosa que podía distinguir de la oscuridad. Mis ojos estaban borrosos por el dolor. Vi una visión de la gente parada mirándome. La imagen de esa puerta se acercaba, con el fin de mostrarme su expresión vacía, a pesar de las muecas pegadas en sus rostros. Vi que no eran personas reales. Eran muñecas, y de alguna manera sentí una fuerte sensación de náuseas que me superaba de tan solo mirarlas. Había algo en ellos que me hacía débil de estómago y tal vez era su parecido extraordinario y macabro a una persona real. Ella me pertenece. Con eso me desperté. Tenía los ojos muy abiertos y el latido de mi corazón era tan fuerte que podía sentirlo golpeando dentro de mi garganta. No podía respirar, así que me puse de pie y luego volví a sentarme. Me froté los ojos y me di cuenta de que estaba sudando. El conejo cayó, aterrizando boca abajo. Me agaché, lo cogí y lo puse sobre la cama. Mi respiración volvió a su ritmo normal. Pero la imagen de esas agujas sucias, de sangre y esas muñecas terroríficas quedaron incrustadas en mi mente. Nunca tuve una pesadilla así antes. Los sentimientos eran terriblemente reales. Todavía sentía esas garras haciendo un agujero en mi carne, pero me sentí aliviada de despertarme. La puerta chirrió. Era mi madre que venía a la habitación. Tan pronto como vio mi cara exhausta, su sonrisa en su rostro se desvaneció. Cariño, ¿estás bien? Sí, solo tenía una pesadilla. Ahora todo está bien. Está bien. Daisy vino a visitarte. Le dije que te esperara en la sala de estar. Con eso me levanté de la cama. Estaba mal vestida y no quería que mi mejor amiga me viera de esa manera. Cuando mi madre cerró la puerta, fui a mi armario y saqué un vestido. En el intervalo de unos pocos minutos, salí de mi habitación limpia y lista. ¡Por fin! Conocí a Daisy en la escuela secundaria y desde entonces éramos inseparables.
Ella era una persona amable y generosa. Siempre fue bienvenida en nuestra familia. Mis padres apreciaban sus buenos modales, pero lo que me encantó de su actitud en particular fue que ella nunca me pidió nada de mi pasado. Tuve la oportunidad de hablarle de mi amnesia con total confianza. El día era agradable y soleado, así que nos fuimos al jardín bajo un árbol. Hablamos mientras la sombra del árbol nos servía de refugio del sol. Traje unos lápices de colores y hojas de papel en blanco y empecé a dibujar. Daisy estaba cansada. Empezó recogiendo margaritas. Las puso en su trenza rubia mientras murmuraba sobre Luisa, una chica que vivía de ser el centro de atención de la gente. Mientras mi amiga estaba hablando, seguí dibujando sin apartar los ojos de la hoja de papel. ¿Y quién es ese? Me preguntó de repente al ver el dibujo. Era como si me quedase dormida en ese preciso momento. Me pesaban los párpados frente a la hoja de papel y me sentía bastante confusa acerca de ver un dibujo repetido varias veces. No lo sé. Yo no tenía la menor idea de quién era. El dibujo más claro mostraba a un hombre que llevaba un chaleco negro con un pelaje extravagante y voluminoso sobre sus hombros. Tenía una sonrisa hermosa y feliz y dos ojos amarillos que se cubrían un poco por su flequillo. Llevaba ropa oscura y en sus manos sostenía una pequeña caja azul que se asemejaba a una caja de música. Tal vez lo vi en un libro de ilustración. Ah, bien. ¿Y si vamos por un helado? Dijo Daisy cambiando el tema de nuestra conversación, aparentemente no muy interesada. Esa misma noche tuve otra pesadilla y esta era peor que la anterior. Soñé con la figura oscura de nuevo, que me torturaba brutalmente y repetía la misma frase una y otra vez. Me desperté a las 2 de la madrugada, con la respiración acelerada. Me acurruqué sintiendo la pared detrás de mi espalda. Puse mis manos sobre mi cara y respiré profundamente. Fue un sueño, solo un sueño. Entonces miré el conejo junto a mí, que estaba mirando hacia mí con su ojo negro y con una mirada de enfado. Lo tiré al suelo. Desde el momento en que empecé a dormir con esa cosa, mis sueños se convirtieron en pesadillas sin sentido. Me di la vuelta para descansar las piernas y en ese momento toqué algo con mi pie. Elevé mi mirada y me di cuenta de una muñeca sentada en mi cama. Al principio me quedé congelada. Lo único que podía hacer era mirarla. No entendía cómo esa muñeca apareció ahí. Mi mente comenzó a pensar de nuevo en mis padres, que me dejaron un regalo. Yo no tenía una real afición por las muñecas, y les digo la verdad, su presencia en mi habitación me molestó. Era una muñeca peculiar, hecha de cera con características inusuales. Ella tenía un tocado de flores en su cabello. Llevaba un vestido de encaje blanco bordado con una cinta negra atada a la cintura. Lo que más me llamó la atención fue una rosa que tenía en el centro de la boca como si alguien la hubiese callado. La miré más de cerca y la examiné bajo la luz de la luna. Toqué su cara y me di cuenta que había algo mal. Me arrodillé y traté de conseguir una mirada aún más cercana a ella. Luego escuché algo. Una especie de sonido tenue, como un silbido. Venía de la misma muñeca. Gritando, la dejé caer en el suelo y me levanté con horror. Temblando violentamente, me arrinconé en la pared, gritando por mis padres. De repente, todo se volvió surrealista. La pared junto a una pintura se amplió, como si hubiera una burbuja entre la pintura y el cemento. Poco a poco aparecieron algunas grietas aumentando en número. La pintura cayó, en pedazos, aterrizando en el suelo. Y tras la pared se reveló una puerta azul. Yo no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. Estas cosas existen solo en los libros y en nuestra imaginación. Sentí que algo iba a salir de esa puerta, y desde ella vi las mismas manos negras que presencié en mis pesadillas. ¿No estás contenta, Daisy?
por venir a visitarte, ¿verdad? dijo el monstruo de pie en el umbral de la puerta. A mí tampoco me gustaba. ¿Sabes? Ella gritaba demasiado. Y ahora estará un poco más calladita. ¿Daisy? ¿Qué tiene que ver con esto? Miré a mi alrededor confundida, en busca de la presencia de mi amiga, que, obviamente, ya no estaba allí. Al final, mis ojos se fijaron en la muñeca, ese pelo rubio y la cara de cera. Parecía extrañamente familiar. Contuve la respiración. Una pesadilla. Debe haber sido otra pesadilla. Corrí a la muñeca y me envolví la cara entre mis manos temblorosas. Puse mi oído sobre el pecho y escuché otro sonido. Los latidos de un corazón y pequeños silbidos. ¡Daisy! ¡Daisy!, grité desesperadamente. Tenía que ser una pesadilla. Algo como esto no podría haber estado ocurriendo. Me di cuenta de que mis padres estaban al lado de mi habitación por los sonidos que escuché. Debieron haberme oído gritar. Pero el monstruo bloqueó la entrada. Cerró la puerta, bloqueándola en su mismo lugar, deformando la madera. Mis padres empezaron a golpear al otro lado. Yo no sabía qué hacer. No se veía como un sueño. Era perfectamente claro que era más real que esas pesadillas de las tinieblas y la tortura. Mi corazón latía tan rápido que empecé a sentir el dolor. Sentí el sudor frío en la frente y el temblor de mis manos. El monstruo se puso de pie en la entrada sin moverse de allí. En la penumbra pude ver su sonrisa, como si estuviera esperando mi reacción. Desabroché el vestido de Daisy, que parecía encarcelado bajo las toneladas de cera, y empecé a cavar, tratando de liberarla. Cavé y cavé y cavé, mientras sus gemidos se hicieron más intensos, hasta que sentí algo húmedo en mis uñas. Me miré las manos cubiertas de sangre. Su piel debe haber sido mezclada con la cera, y la excavación que hice no estaba ayudando en absoluto. Esa cosa que supuestamente era Daisy estaba sufriendo. Sus silbidos eran espeluznantes, pero su expresión seguía siendo el de una muñeca impasible. Yo temblaba de horror. Tuve que reprimirme, y de repente sentí que me agarraron del brazo. Mi espléndida Maggie, has arruinado tu muñeca. Incluso tiraste al señor Pony al suelo. Pero te perdono. Eso sí, debes regresar al lugar donde perteneces. A mi lado. ¿Quién diablos eres tú?, negué como una loca, tratando de liberarme, mientras mis padres estaban tratando de romper la puerta. La expresión de esa criatura se llenó de asombro. Soy Jason, el creador de juguetes, tu fiel amigo y el único en el que podías confiar. Al oír ese nombre, algo se movió en mis recuerdos, como una descarga eléctrica corriendo por mi cuerpo. Mi padre consiguió romper la puerta y encendió la luz. Cuando por fin vi su rostro, en mi mente, una bomba explotó, dejando libres los recuerdos que fueron enterrados profundamente en las esquinas de mi mente todos esos años. Recordé el día que nos conocimos por primera vez. Me acordé de su sonrisa, que convirtió gradualmente en una sonrisa afilada y sádica. Ese día me colmó de su exasperación. Él esperaba que le diera más atención. En su arrogancia, creía que se merecía todo de mí. Cuando se cansó, entonces mostró lo que era en realidad. Él reveló que eliminó a todas las personas que me rodeaban en mi vida. Él secuestró a mis amigos para convertirlos en sus muñecos de juguete. Y yo
Era una estúpida a la que quería para siempre admirar. Correr a casa fue inútil, porque la puerta azul reapareció en el centro de la sala de estar. Él masacró a mis padres. Él tomó su venganza llevándolos lejos de mí. Y casi me atrapaba a mí también. Logré escapar de sus garras. Corrí tanto como pude, lejos de él. Pero el olor de la sangre y de la carne descompuesta persistía en el aire. ¡Fuiste tú! Yo estaba poseída por la ira y comencé a golpearlo. ¡Tú los mataste! ¡Tú! Seguí golpeándolo, pero Jason estaba sonriendo, como si le hiciera cosquillas. Él no tenía ningún remordimiento por haber arruinado mi vida. Era una bestia posesiva que se escondió de mis ojos infantiles detrás de la cara de un ángel. Él fue capaz de darme todo y al mismo tiempo terminar con todo lo que me rodeaba. Él era un ser diabólico. Por supuesto que fui yo, mi espléndida criatura. El señor Bunny incluso se mostró ante ti. Hice muchísimos juguetes para ti. Y no puedo esperar para presentarte a Miranda. Pero puedes llamarla Mandy si te gusta. De repente, algo le golpeó la cabeza y se rompió en pedazos. Mi padre tenía un garrote de madera y le había dado un golpe en la cabeza a aquel monstruo. Pero lo que se rompió fue la madera. La sonrisa de Jason se convirtió en una mueca furiosa y su agarre se incrementó en mi muñeca. Se dio la vuelta y cuando mi padre vio el rostro de Jason, abrió los ojos como platos y mi madre se tapó la boca para ocultar sus gritos. Mi padre no perdió el tiempo, tratando de liberarme de nuevo. El garrote roto por la mitad golpeó en el rostro del fabricante de juguetes. Me soltó y yo corrí junto a mis padres y salimos de la habitación. Rápidamente nos precipitamos a la entrada. Mi padre abrió la puerta, pero en lugar del jardín estaba el taller de Jason. Maggie, ¿dónde estás, Maggie? Oh, aquí estás. Venga, te daré una última oportunidad. Y después teñiré con la sangre de todas las personas que quieres las paredes de esta casa. Así que ven aquí conmigo. Por más que intentes correr, no tienes salida. Venga, acércate. Vamos a jugar con muñecas. ¡Para la cocina! ¡Rápido! Corrimos a la cocina, escuchando la risa de ese monstruo que nos seguía y una vez que estuvimos ahí, pudimos ver a través de las ventanas la pequeña fábrica del juguetero. Ahora estaba desesperadamente segura de que no era una pesadilla. El terror se apoderó de mí, y la sangre de Daisy en mis dedos era más real que cualquier otra cosa que he sentido. Me di la vuelta. ¿Dónde está papá? Mi madre cogió un cuchillo y se puso más cerca de mí, sosteniéndome firmemente en sus brazos. ¡Steven! Con la voz temblorosa, ella lo llamó, pero suspiró con alivio cuando lo vimos venir a la cocina. ¡Date prisa antes de que... La voz de mi madre fue callada. Igual que yo, ella se quedó mirando el pálido rostro de papá. Caminó lentamente, con una mirada fija en el espacio y con los ojos muy abiertos. De pronto, cayó en el suelo y detrás de él apareció la sonrisa congelada de Jason, que me miró con ojos enloquecidos. Tic, tac, tic, tac.
La cuerda de papá se terminó. Jason reveló una llave mecánica gigante y la clavó en la espalda de mi padre. La giró con fuerza y torció su columna vertebral. En la segunda vuelta le grité, cubriendo mis oídos para bloquear el ruido de los huesos rompiéndose. Pero no pude evitar fijar mis ojos en el cuerpo de mi padre retorciéndose en sí como una serpiente. ¡Vete! ¡Deja a mi hija en paz! Mi madre me abrazó fuertemente en su pecho, y a pesar del terror y las lágrimas que ella derramó, su cara parecía la de una leona protegiendo a su cachorro. Cállate. No eres tú con quien yo quiero hablar. Gruñó el fabricante de juguetes furioso. Luego me señaló con su garra blanca. Ven conmigo, mi dulce amiga. Vamos a divertirnos juntos, a estar de vuelta con risas como lo hacíamos en ese entonces. No, no eres más que un psicópata. No sé qué clase de monstruo eres. Yo realmente no tengo ni idea de lo que podría existir en este mundo. Pero de una cosa estoy segura. Tú debes de desaparecer de él para siempre. Ante el sonido de mi negativa, el rostro de Jason se ensombreció y sus ojos brillaban de furia. Él comenzó a delirar, a contorsionarse sobre sí mismo. No lo entiendo. No lo entiendo. Gritó, apretando los dientes, y su rostro se hizo más aterrador. Yo era el único que permanecía a tu lado cuando otros padres preferían trabajar en lugar de quedarse contigo. Yo era un amigo leal, mientras los que te rodeaban solo te miraban cuando te necesitaban. Te di mi atención, juguetes, y nunca hice que carecieras de nada. Siempre miré por tu bien. Sus gritos eran tan fuertes que resonó en las paredes, mientras mi cuerpo se estremecía de horror ante cada palabra. Me deshice de todo el pueblo. Triste, ¿verdad? Quería que fueras feliz a mi lado. Desapareciste y te busqué. Me olvidaste. Yo fui tu amigo y me diste la espalda. De repente, su rostro furioso se relajó. Después Después de hacer todo por ti, no hay otra excusa. Hay algo realmente mal contigo. Eres una niña realmente mala. Así que tengo que arreglarte. ¿Qué? Temblaba mi voz. Ya me has oído, pequeña ingrata. Voy a arreglarte para que estés bien. Te convertiré en una bonita muñeca. Mi madre, que estaba paralizada, de repente se despertó y señaló con el cuchillo al juguetero. Si te atreves a tocar a Maggie, te juro que te mato. Jason miró a mi madre con una mirada desafiante y poco a poco se acercó. El cuchillo temblaba en la mano de mi madre, mientras que el fabricante de juguetes dio una apariencia inexpresiva. No podía soportar la tensión. Mi madre me empujó detrás de ella y se lanzó sobre él. Lo apuñaló en el corazón y el monstruo
abrió mucho los ojos. Hizo una contorsión de dolor. Onduló sus cejas oscuras y mi madre sonrió triunfante. Solo bromeaba. En ese momento, una sonrisa reapareció en el rostro de Jason. Abrió los brazos, con indiferencia, sin siquiera prestar atención al cuchillo en su pecho. Mi madre se sorprendió y se quedó inmóvil durante unos segundos. Pero ella estaba poseída por la exasperación y comenzó a apuñalarlo varias veces, tratando desesperadamente de hacerle reaccionar de alguna manera. El sonido repugnante de la carne atravesada por el cuchillo se podía escuchar con claridad, mientras que la camisa estaba rompiéndose, pero Jason mantuvo su perfecto equilibrio. Esto es suficiente. Por ahora. Comentó aburrido, y justo después golpeó a mi madre en la cara, haciéndola caer violentamente al suelo. Yo estaba al lado de mi madre, ayudándola a que consiguiera sostenerse en sus rodillas. Un lado de su rostro ya estaba hinchado. Mis ojos saltaron sobre el fabricante de juguetes, que estaba esperando la revancha inmediata. Pero yo estaba petrificada cuando vislumbré lo que estaba haciendo. Se desabrochó la camisa y condujo sus uñas al pecho, lo suficientemente cerca de las heridas recibidas por el cuchillo. Se hundió las garras en la carne y poco a poco comenzó a tirar en el lado opuesto. La herida apareció como un pequeño desgarro en el centro, que se agrandaba mientras la carne se despedazaba como si fuera papel. Un líquido espeso y negro caía al suelo. No era sangre. Incluso si lo fuera, debía de estar algo podrida. Algo brillaba en su expuesta caja torácica. Probablemente se te olvida lo mucho que me preocupo por mi espléndida caja de música. Pero, por suerte, todo está bien. Sacó las manos de su pecho expuesto y cubrió el agujero con su camisa, ocultando la caja de música que comenzó a sonar desde el interior. Luego se acercó. Quería gritar, quería pedir ayuda, pero el horror que había presenciado me dejó completamente paralizada a hacer cualquier cosa, lo que implicó que abrazara a mi madre. Solo le tomó un momento para desgarrar a mi madre, para hacerla apartarse de mis brazos. Él la cogió sin un mínimo de esfuerzo, y ella le empujó desde su pecho para zafarse de él. Él apretó con sus garras el cuello de mi madre, mientras que con la otra mano agarraba de la muñeca la mano con la que sostenía el cuchillo. Ahora te mostraré lo que ocurre cuando alguien intenta dañarme, mamá. Lentamente inclinó su brazo en la dirección opuesta. Ella gritó de dolor, tratando de liberarse, pero ese monstruo era lo suficientemente fuerte como para doblar su extremidad y hacer que el hueso saliera. Mi madre hundió las uñas en su carne negruzca, que se descascaró, produciendo un olor nauseabundo. «Está bien, voy a ir contigo», grité con todas las fuerzas que tenía en mi cuerpo. Jason levantó la mirada y me miró serio. Mi madre se estaba volviendo más pálida, debido al dolor y la pérdida de sangre. Ella necesitaba mi ayuda, pero no había nada que yo pudiera hacer. Pero si me entregaba al creador de juguetes... «Iré contigo, pero deja a mi madre». Después de todo, somos amigos, ¿verdad? Traté de hacer una sonrisa convincente, a pesar de que estaba temblando de pies a cabeza, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Jason sonrió, estaba satisfecho y contento de su victoria. Excelente opción.
Maggie. En ese momento, sus brazos tomaron su color habitual. Sus laceraciones cicatrizaron en pocos segundos y tomó de nuevo su aspecto habitual. Su rostro volvió a su estado normal, pero yo ya sabía lo que ocultaba detrás de esos ojos color ámbar. Parecía que Jason aceptó mi rendición, pero antes de dejar a mi madre, sacó de su bolsillo un pequeño ratón de color rojo. Sin lugar a dudas, era un juguete, uno de esos que tienen llave de cuerda. Agarró a mi madre de la mandíbula y lo metió en su boca. ¿Qué pasa, mamá? ¿Te ha comido la lengua el gato? Se rió maliciosamente, apartándola de él. En un solo momento vi los ojos de mi madre. Estaban muy abiertos y asustados. Hubo una luz y luego una explosión. Ella cayó de rodillas. Su mandíbula, nariz y ojos se convirtieron en una pulpa sanguinolenta. Cayó al suelo. Una mancha de sangre empezó a agrandarse bajo su cuerpo. Sangre y trozos de carne cayeron sobre mí. Yo estaba paralizada delante del cadáver de mi madre, mientras que Jason no paraba de reír. ¿Por qué has hecho eso? La abrumadora sombra del fabricante de juguetes me cubrió y se inclinó a mí, con su rostro que se fue estropeando por una grieta causada por el garrote. Porque ahora ya no soy tu amigo. Ahora soy tu creador. Luego me agarró por la muñeca y me arrastró hacia él. Y ahora Déjame arreglarte. Y bien, ¿qué os ha parecido? Espero que lo hayáis disfrutado. Y si es así, no olvides suscribirte y compartir. Ah, y por cierto, no olvides que también puedes encontrarnos en Spotify, iVoox y Google Podcast. Dicho esto, que tengáis dulces pesadillas.